Segundo bloque de aquí de Diálogos de ACNUR con la presencia del muy enriquecedora del profesor y doctor Miguel Barrios, doctor en Ciencias Políticas y Educación. Habíamos quedado en el bloque anterior de que si podías explicar un poco más la postura del progresismo en torno al tema ambientalista, porque exactamente lo que querés llamar la atención sobre la postura progresista es que, digamos, parecería que no hay una toma profunda, en serio, digamos, de la temática o desprovista de una política de desarrollo sustentable. No, lo que quiero decir es, y reitero que es una sensación personal, es que no podemos ser dogmáticos en este tema, sino que tenemos que hacer el planteo de que lo que nos interesa a los latinoamericanos es el desarrollo sustentable, que implica la preservación de la naturaleza, pero que no significa este planteo totalizarlo al problema, absolutizarlo al problema, sino ir estudiando el planteo en función de cómo se van dando los acontecimientos. Por ejemplo, si yo hago un planteo del desarrollo del medio ambiente, en el caso de las mineras, de las pasteras, para el Uruguay implicaban 15.000 puestos de trabajo. Nunca se descubrió, en apariencia, pero en los informes realmente, está que la contaminación venía de la Argentina. Contaminación también que no era para... que no mató, es decir, que no mató, no hubo una matanza serial en esa contaminación, pero sí que, por ejemplo, la celulosa Puerto Piraí en Misiones también es contaminante. Y nadie dice nada así. Y a los uruguayos le tiramos con todo y generó un problema inclusive prácticamente, porque nosotros tenemos que entender que el Uruguay es la negación de Artigas, es el fracaso de Artigas. Entonces, si nosotros tenemos una política de integración, había que dialogar hasta lo máximo con el Uruguay. Ahora se acaba de descubrir en los informes, Mujica en eso realmente nunca quiso, actuó con una lealtad inmensa, decían que realmente lo que contaminan son ríos interiores argentinos. Y eso quedó eclipsado, nunca más se tocó a fondo ese tema. Y sin embargo nadie dice nada con lo que está pasando con la Barringol en San Juan, que está contaminando con cianuro y se ha descubierto 2 veces, y el vicepresidente del Partido Justicialista, Gioja, realmente ni siquiera le hizo un juicio a la Barringol, sino que siguen actuando con una impunidad absoluta. Entonces ahí muestro las dos caras de la misma moneda. Ahora un gobierno de otro corte ideológico le quita las retenciones, con lo cual eso se... Y ahora le quitan las retenciones, entonces ¿en qué se diferencia? Temas como por ejemplo sojización... Claro, entonces hay mucho discurso, pero no estudios prospectivos concretos. Y es hora, en eso quiero hacer... Perón y los movimientos nacionales clásicos fueron los estados planificadores. Planificadores y de acción. Y de acción, de los planes quinquenales. Entonces acá hay mucho discurso. ¿No? Y no sé si improvisación o omisión. Y omisión en el sentido que no sé si hay intereses que están, porque lo de la Barringol a mí me llama poderosamente la atención. También tenemos que saber que las ONG que están detrás del ambientalismo, como Greenpeace, ha tenido numerosísimas denuncias a nivel internacional, nunca desmentidas por ello, que son que tienen allí acciones la Shell y la Corona Británica. Entonces, a veces un buen discurso viene acompañado de oscuros intereses. Y si nosotros tenemos una bandera abstracta, decimos justicia social, por ejemplo, pero se nos vienen 200 ONG filantrópicas a donarnos, pero bajo esa donación viene apropiación de territorios,
Bueno, todo nuestra premisa estratégica se viene de golpe abajo. Entonces me parece que hay que empezar a hablar en serio de la estrategia, porque si no hay un discurso sin estrategia. El tema del contrato con Chevron sobre Lo Vaca mismo. Muerta también, que no se sabe, este gobierno también, digamos, lo ratificó, digamos, ¿no? Lo Eso de mismo. no saber exactamente qué se firmó. Fíjese que a Correa le ganó un juicio enorme en Ecuador y acá fueron las faltas de articulación, una política regional, y acá se le dio la concesión. Y lo mismo esta nueva petrolera que nace totalmente rara entre la alianza de los Bulgeroni con la Britain Petroleum, en la zona nada más ni nada menos del sur, que va a ser la principal petrolera argentina, que nació ayer, nos enteramos ayer. Pero Bulgeroni, que nos recordamos cuando estaba ahí en el dominio talibán, ahí en Afganistán, claro, estaban ellos haciendo negocios. Bueno, contanos del segundo tema, indigenismo. Bueno, el indigenismo también, porque evidentemente que el primero que se preguntó quiénes somos nosotros, como pueblo, como nación inclusive, fue Bolívar, el más grande pensador. En la Carta de Jamaica está claro quiénes somos, y dice: no somos europeos, no somos indios, no somos negros, etcétera, etcétera, y dice: somos un nuevo pequeño género de la humanidad. Y eso luego lo plasmó con una frase y libros que acompañaron a sustentación a esa afirmación de nuestro mestizaje, Vasconcelos con el concepto de raza cósmica. América Latina es un continente mestizo, que es lo que hace que seamos una nación, y en el cual el indio, mal llamado indio, sino que en realidad y se llamó indio porque en realidad se pensaba que Colón llegó a las Indias, sino que los primeros habitantes de esta tierra no fueron originarios, sino que vinieron del Asia y África. Y bueno, por supuesto que hay que rescatar el indianismo como parte integrante fundamental de la identidad cultural y de la nación. Y nosotros somos también tan latinoamericanos, y estas tierras son nuestras, nosotros como criollos, como mezcla, y también los inmigrantes, los que forjamos esta tierra nuestra que se llama Nuestra América, producto de ese mestizaje. Somos todos hermanos, somos un continente de hermanos, somos uno en la diversidad, somos uno en la pluralidad. No somos racistas. Disculpame una cosa, en la medida que no pudimos resolver el tema de la gran patria latinoamericana, evidentemente la atomización de pequeños países afectó a los, digamos, ¿cómo dijiste? No, indios no es el término correcto, sino son etnias. A las etnias preexistentes, a digamos, a la llegada de los europeos, por no decir originarios tampoco, porque dijimos, pero... claro, evidentemente eso no fue una solución y hoy los reclamos, digamos, ¿no? No, pero esas etnias preexistentes, quiero aclarar bien, se han integrado, participaron de las guerras de la independencia. Recién la ideología diríamos, indígena, por darle un nombre, se consolida en nuestros países. Es muy importante aclararlo esto, con el positivismo, con el liberalismo alrededor de 1880. En 1890 empieza a tomar forma una ideología bajo el manto, bajo el elitismo positivista, que el indio, el español, el negro, el gaucho, el mestizo, éramos holgazanes, borrachos, ineficientes, etcétera. Hay libros, yo aconsejo, por ejemplo, el libro de, bueno, diríamos, la época de ingeniero, es toda una época acá en la Argentina simbólica. Ahora, esto del indigenismo, ya como ideología de fragmentación de América Latina,
es fragmentar a las etnias que son mestizas ya. Porque Evo Morales, por ejemplo, es un mestizo. No es, corre por su sangre vena indígena original aymara, pero en su conducta cultural es un mestizo, un hermano nuestro. Por eso representa a toda Bolivia. Es un sindicalista. Ahora, bueno, eso, digamos, de alguna manera, como lo estás presentando, me trae a la memoria, bueno, el hecho de que Inglaterra esté detrás de muchas de estas cuestiones. Pero por supuesto, si la nación, independientemente del caso Maldonado, que es una cuestión violatoria de los derechos humanos y que responde más a esta ideología represiva del modelo policial que impulsa este gobierno argentino bajo la doctrina de Israel, y a eso no es ajeno la visita de Netanyahu, es que la nación los mapuches, por ejemplo, no son originarios de Argentina, sino que inclusive el nombre posterior, el nombre es de alrededor del 1840, sino que ellos son araucanos, que era una etnia que estaba en el territorio chileno, que invade y extermina a la etnia original de la región, que eran los tehuelches. Y muchos de ellos actuando ya con fusiles y con caballos, porque eran un brazo operativo indirecto del Estado chileno, ya en la división, estamos hablando de 1840. A tal punto que la nación mapuche, la llamada nación mapuche, tiene su dirección en Bristol, Inglaterra. Y este autorrepresentante indígena, entre comillas, Johannes Wallace, que creo que se cambió Wallace el apellido, es hijo de una ciudadana británica, no tiene nada que ver con nosotros. Directamente, y ahí están los intereses, y ahí está, diríamos, la mirada estratégica y no ideológica. Esto es lo que yo siento, que hay una mirada que, mientras en los movimientos nacionales clásicos la estrategia estaba por encima del sistema de ideas, Perón era un estratega, su objetivo era la liberación continental en función de los pasos de una estrategia, pero acá lo que yo veo es que hay un absolutismo ideológico sin estrategia. Entonces se defiende paradójicamente a la nación mapuche porque supuestamente está peleando contra Benetton. Y yo digo en realidad que esto demuestra que no hubo una política territorial y de frontera contra Benetton, pero también contra Inglaterra, porque detrás de los mapuches está Inglaterra. Está bien, obviamente hay una manipulación porque evidentemente seguro hay reivindicaciones mapuches y territorios que fueron, digamos, desplazados y que sigue ocurriendo de alguna manera. Eso, claro, es aprovechado, ¿no? Como un elemento, como generalmente hace Inglaterra, en los momentos de zonas conflictivas que después eternizan los conflictos, digamos, no con el ánimo de realmente llegar a una solución lógica, racional y de provecho de los propios pueblos del lugar, sino de usufructuar, digamos, ellos esas divisiones y esas peleas. Y a mí me llamó la atención. Vos fíjate que la política actual del polo, por decirlo así, de la OTAN o anglosajón, o que yo, es seguir dando otra vuelta de tuerca a la atomización de los países, tal vez en el Medio Oriente, en África, en América Latina, o sea, dividir más todavía lo que está diciendo. Y bueno, por eso digo que bajo banderas progresistas se esconde por allí, en muchos casos, el interés de los grandes poderes para fragmentarnos aún más. Entonces, por eso es importante la mirada ideológica, pero acompañada siempre bajo la óptica estratégica, porque las etnias, en el fondo lo que pretende el indigenismo, no la defensa nuestra de incorporar a las etnias como parte de la nación, es que esas etnias se transformen en nación. Convertir a las etnias en nación sería fragmentarla perder América Latina. Seguir dividiendo más y más. Una pregunta, concluimos con este bloque, pero te la dejo para el tercer bloque.
Y es que Perón hablaba de que esta integración continental, él le daba una importancia estratégica muy importante a la conexión entre Chile, Argentina y Brasil, Sí. el ABC. Después, en la época de los gobiernos nacionales y populares, se puede decir que este eje pasó a ser, y me vas a corregir, pero de alguna manera Argentina, Brasil, Venezuela, o Mercosur, Venezuela. ¿Cómo lo ves? Y eso en el tercer bloque lo hablamos, digamos. ¿Cómo ves ese cambio y cómo estamos con eso? Listo.